Vamos a orar para poder comenzar con este tiempo de estudio. Padre Santo, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos acompañes, que tú nos instruyas, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable y no tu siervo. Dios Santo, que este tiempo de estudio, de reflexión, de meditación en tu palabra sea guiado por aquel que lo sabe, por aquel que conoce tu mente, que es tu Santo Espíritu, que es Dios, y que realmente seamos nosotros vivificados, Señor, seamos consolados, seamos exhortados, seamos desafiados a través de la exposición de tu palabra a vivir cada día más conforme a tu voluntad, conforme a tu parecer, agradarte cada día más, que es lo que anhelamos, Padre. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que vamos a compartir lo titulé Características de un hijo de Dios. Características de un hijo de Dios. El objetivo es que a través de un capítulo conocido por muchos, Daniel capítulo 12, una historia que es relativamente familiar, podamos acercarnos a aquellas características que diferencian a un hijo de Dios del resto de las personas, seas hombre, seas mujer. Las características que encontramos en Daniel, en este relato, en esta historia, son características que deben reflejarse todo aquel que se autoproclama hijo de Dios, y verdaderamente lo es. Entonces, antes de empezar, no vamos a leer todo el capítulo 2 porque no hay tiempo. Para eso los invito en última instancia a frenar un segundo el video y a leer el capítulo, leer la historia si no lo conocen, sino simplemente vamos a ir resaltando algunos versículos. Pero les voy a leer algunas características que son elogiables, que son de resaltar, y luego les voy a decir a quién pertenecen estas características. Bien, hablando de una persona, se dice que esta persona será diferente a todas las demás. Será diferente a todas las demás personas. La segunda característica es que esta persona será de elevadísima inteligencia. Una persona distinta a las demás y de elevadísima inteligencia. Como tercera característica se nos informa acerca de esta persona que será una persona políticamente hábil, una persona que será correcta en su proceder y que será realmente una estratega en el área política, en la forma en la que sabe cómo aliarse con las personas. Y por último, será un gran estratega militar. Si estuviésemos hablando de una persona cualquiera, nosotros diríamos que son características que cualquiera puede anhelar, son características que cualquiera puede ver como un objetivo, una meta, algo que le gustaría tener. Sin embargo, esto lo extraje de las características del anticristo en el libro El dictador del futuro de Evis Carballosa. ¿Cuál es mi objetivo y por qué introduzco el tema de esta forma? Las características que nosotros como hombres podemos ver como útiles, como elogiables y como una meta, un objetivo a conseguir, no son necesariamente características que nos identifiquen como siervos. Por eso la necesidad de ir a aquellos siervos que el Señor claramente aprueba y que lo dice en su palabra, para identificar qué tipo de características tenían estas personas. Entonces, sin dar más rodeos, vamos al capítulo 2 de Daniel. En el verso 13 y 14 se publicó edicto que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Bien, si han tenido el tiempo o se han frenado para leer la historia del capítulo 2, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño muy particular que le generó mucha inquietud, le quitó el sueño, le quitó la tranquilidad. Él desafió a los sabios de su reino a que le diesen no solamente la interpretación del sueño, cosa que él consideraba sencilla, podían inventarla, sino que primero ellos solos accedieran a la información de cuál había sido el sueño para luego dar la interpretación. Como ninguno pudo, todos entendían algo que nosotros entendemos y que hasta el mismo Daniel entendía, ningún hombre puede hacer eso, conocer el sueño de otro sin que se lo cuente. Entonces el rey mandó matar a todos los sabios. Cuando esta noticia cuando el edicto es publicado y llega a oídos de Daniel, encontramos la primera característica.
Daniel se caracterizaba por tener dominio propio y control sobre sus emociones. Esto es importantísimo que lo veamos. Dominio propio y control sobre sus emociones. Y estamos hablando de una persona que estaba en un riesgo de muerte. No estamos hablando de una persona que estaba en una situación incómoda. No estamos hablando de una persona que se iba a presentar por primera vez a sus suegros. No estamos hablando de una persona que estaba en una entrevista laboral. Estamos hablando de una persona que enfrentaba la certera sentencia de muerte, porque ni bien ese edicto se había publicado, si no fuese que Daniel reaccionó de la manera apropiada y luego Dios da respuesta a su petición, la muerte era lo que iba a llegar a estas personas. Entonces, el dominio propio, el control sobre sus emociones, esta es una de las características del siervo de Dios, del hijo y de la hija de Dios, el control sobre sus emociones. La primera pregunta que yo te hago, ¿vos tenés este tipo de control sobre sus emociones? O cualquier situación que se sale de tu agenda preprogramada ya te modifica de tal forma las cosas que te gana la batalla. Hermanos, hermanas, es importantísimo que sepamos tener control sobre nuestras emociones, porque nuestras emociones son las que terminan generando las reacciones que luego, la mayoría de las veces, cuando no somos quienes dominamos nuestras propias emociones, por consiguiente nuestras acciones, nos terminamos arrepintiendo. Generalmente una persona dominada por sus emociones es una persona que se equivoca muy frecuentemente. Y aunque podamos pensar de que no hay nada malo en equivocarse, cuando se trata de ofender a Dios, sí, hay algo muy claramente mal en equivocarse. La Biblia nos dice de que el que dice que no tiene pecado está mintiendo. O sea que no vamos a decir de que no nos vamos a equivocar nunca. Si vamos a decir que busquemos, que debemos buscar la forma de minimizar el riesgo. Porque la equivocación nuestra, desde la perspectiva divina, es pecado. Y el pecado es algo que ofende, que atenta de manera directa contra Dios, aquel que decimos que es a quien amamos, a quien servimos, a quien nos entregamos. Entonces, para poder manejar las situaciones de la manera correcta y no equivocarnos, debemos tener dominio sobre nuestras emociones. Daniel se encontró en un tiempo de crisis, pero él no entró en crisis. ¿Bien? El tiempo era un tiempo de crisis, pero él no entró en crisis. Yo te hago una pregunta, ¿no entras en crisis muy frecuentemente por cosas muy lejanas a lo que es el riesgo mortal que pasó Daniel? ¿No entramos en crisis por cuestiones laborales, por cuestiones de estudio, por cuestiones de manejo? ¿Cuántas personas entran en crisis porque una persona se le cruzó en el medio en el auto? Y ni hablar de las cosas que a veces salen de nuestra boca cuando pasan ese tipo de situaciones. ¿No entramos en crisis cuando hay crisis a nuestro alrededor? Claramente había crisis alrededor de Daniel, pero Daniel no entró en crisis. Verso 15, habló y dijo a Arioc, Daniel habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Bueno, la segunda característica que vamos a resaltar de un hijo de Dios es que un hijo de Dios muestra interés y predisposición para escuchar. Muestra interés y predisposición para escuchar. Esto es muy importante que lo tengamos presentes. Interés y predisposición para escuchar. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a situaciones que requieren de nuestra atención y no prestamos nuestro oído, sino que reaccionamos? Claro, una es consecuencia de la otra. Para que Daniel tuviese interés y predisposición para escuchar, interiorizarse en el tema, rastrear el por qué había sucedido eso, Daniel tenía que tener control sobre sus emociones. Si él se hubiera dejado guiar por su temor a la muerte, por su inquietud, si es que lo tenía, por su inquietud, por su malestar, por todo lo que lo circundaba y todo lo que naturalmente una persona tiene como reacción, entonces él jamás había tenido el tiempo ni la capacidad de hablar sabia y prudentemente con aquel que estaba a cargo, con la autoridad competente, para poder consultarle qué es lo que había pasado. No se conformó con un informe escueto, profundizó un poco más, quiso conocer las bases, quiso saber si había alguna posibilidad de una solución. Muchas veces nuestros problemas no tienen solución porque no nos sentamos un segundo a pensar las cosas, a evaluar las cosas y realmente analizar todas las posibilidades, todos los escenarios posibles.
Cuando nosotros acudimos a Dios de manera desesperada frente al tiempo de crisis, estando nosotros en crisis, estamos dando manotazos de ahogado y estamos pidiendo sin saber. Sin embargo, cuando uno se toma el tiempo para poder frenar un segundo, evaluar la situación, conocer cuál es el verdadero problema o la raíz del problema, entonces uno puede pedirle a Dios de manera adecuada. Yo muchas veces lo expliqué esto hablando de otros temas, pero de esta forma. Si uno entra en crisis por un par de llagas que aparecieron de manera esporádica o de manera repentina, en mi cuerpo, y entro en crisis por esto y pido a Dios que me cure las llagas, y posiblemente con un par de cremas o algo yo pueda curar esas llagas. El problema es que yo nunca me senté ni frené a pensar un segundito, ¿qué puede haber hecho que mi cuerpo genere esas llagas de manera repentina? Hay un problema de base, hay un problema por detrás que genera estas cosas que son pequeños incendios, que si los apagamos lo único que hacemos es aplicar una cura a los síntomas, pero no a la enfermedad. Bueno, aplicando o siguiendo la misma lógica, nosotros tenemos que buscar la forma en la que encontremos la raíz del problema. A ver, lo vamos a poner en un ejemplo puntual, aprovechando el tiempo de servicio en la iglesia y demás. Yo soy joven y muchas veces, como joven, cuando uno estudiaba en la universidad, se encontraba en una situación complicada, una disyuntiva. Me encontraba con pocas intenciones para asistir a las reuniones y con una gran cantidad de material para estudiar. Entonces yo me encontraba con una sensación interna de que no quería ir y lo interpretaba como que era propio del estudiante que está muy atosigado con su estudio y enfocado en terminar la carrera. Lo entendí como algo normal, pero nunca me senté a pensar qué era lo que había por detrás. Cuando tuve la posibilidad de que una persona sabia me aconsejara y me pidiera que frenara un segundo, me di cuenta que mi falta de interés en asistir al culto no tenía nada que ver con el tiempo de estudio. La realidad es que yo aprendí en ese momento que el que quiere puede, desde el estudiante hasta el que trabaja, hasta la persona que está en su casa realizando las labores, si quiere, puede tener tiempo para el Señor y va a destinar un tiempo para el Señor. El problema mío no era que yo tenía mucho estudio que me impedía asistir a la iglesia y servir al Señor de la manera adecuada. El problema mío era que yo no tenía ninguna intención o no nacía de mí algo real por servir al Señor y quedaba escudado detrás del tiempo de estudio. Cuando yo comprendí eso, pude pedirle al Señor que ataque el problema de base. En lugar de pedirle al Señor de que me dé un tiempo más tranquilo de estudio o que me relaje o que yo pueda relajarme frente a la cantidad de materias que tenía que rendir, yo le pude pedir al Señor que Él ponga en mí un deseo real de asistir al tiempo de culto, de asistir a la reunión, de tener comunión con los hermanos y de servirle a Él. Cuando el Señor puso eso en mí, hermanos, les aseguro, la agenda mía se acomodó como si nada, se acomodó sola, porque mi deseo era el correcto. Daniel tenía dominio propio sobre sus emociones, control sobre sus emociones, interés y predisposición para escuchar. Versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Fíjense, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Bien, Daniel conocía su lugar, sabía sujetarse. Daniel, siervo del Dios Altísimo, consciente del lugar de privilegio que él tenía, consciente del lugar que él ocupaba, él no se le cayó nada por ir de manera humilde a solicitar permiso. ¿Bien? Daniel, aún estando en el lugar de preeminencia en el que estaba, que nosotros no estamos ni cerca de estar en ese lugar, hablando humanamente, políticamente, Daniel supo sujetarse. Él jamás perdió su carácter manso y humilde. Él siempre supo llegar y solicitar permiso, supo llegar de la manera correcta, supo dirigirse de la manera correcta a la autoridad competente. Él conocía que había autoridades por encima de él y él no tenía problema en sujetarse a estas autoridades y a lo que decidiesen esas autoridades. La rebeldía es uno de los grandes problemas
que hoy calan hondo en las iglesias, ni hablar en la sociedad. Estamos inmersos en la sociedad, lamentablemente lo que en la sociedad o lo que afecta a la sociedad termina afectando a la iglesia. Hermanos, debemos ser personas mansas y humildes. Hay una demanda de parte del Señor para seguir su ejemplo de mansedumbre y humildad. El mismo Señor, siendo el soberano de todo, Él se sujetó a la voluntad del Padre y Él nos mostró lo que es vivir en obediencia. Dice la palabra de Dios en hebreo que Él por lo que padeció, aprendió, experimentó, tuvo aquella parte experimental de aquello que Él como Dios lo sabía y lo conocía todo. Él experimentó en carne propia, vivió y evidenció lo que es una vida de obediencia. Hermanos, nosotros no obedecemos porque no nos sujetamos a las autoridades. Nos rebelamos contra nuestros padres, nos rebelamos contra nuestros maestros, nos rebelamos contra nuestros jefes, nos rebelamos contra las autoridades políticas, nos rebelamos contra autoridades que ni siquiera conocemos ni podemos dimensionar su poder, hablando de las esferas espirituales. Hermanos, la rebeldía brota de nosotros. Brota de nosotros. La rebeldía es uno de los grandes problemas que tenemos. Entre las características de un siervo de Dios no está la rebeldía, sino todo lo contrario. Personas que sin importar el lugar que ocupen, son capaces de sujetarse, de someterse y de solicitar las cosas con mansedumbre y con humildad. Daniel supo sujetarse a la autoridad competente. Supo identificar cuál era la autoridad que el Señor había determinado. No se puso a discutir con Dios si esa autoridad era o no era la correcta para el momento. Simplemente se sujetó, siguió los pasos correctos para poder llegar a esa persona y para poder solicitar un permiso. Un permiso que podía ser negado. Nos olvidamos de que ese permiso podía ser negado. Bien, siguiente característica, verso 17. Luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene vínculos, no solo vínculos estrechos con personas espirituales. ¿Y qué quiere decir Jeremías Beneri con personas espirituales? Personas que están realmente apasionadas por Cristo. Y se percibe esa pasión por Cristo, ¿por qué? Porque su vida está acomodada a Cristo, no Cristo acomodado a su vida. Yo siempre lo ejemplifico de esta forma. No podés armar tu agenda semanal y en los huecos meter la iglesia, el ministerio, la lectura bíblica, el tiempo de estudio. Vos debes programar tu agenda con Cristo y en los huecos meter las otras actividades. Te puedo asegurar que funciona. Tenés que tener fe y confianza en el Señor, de que el Señor va a permitir de que eso suceda. Tu agenda debe ser Cristo y las adiciones deben ser las cuestiones temporales, las cuestiones de esta tierra. Hasta el mismo trabajo me refiero. Leyendo el devocional En pos de lo supremo de Oswald Chambers, dice: recuerda que has sido salvado para que la vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo. Recuerda que has sido salvado para que la vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo. Bueno, una de las mejores herramientas que tenemos como personas, como hijos e hijas de Dios, para poder asimilar y poder avanzar en esto de vivir una vida cristiana, una vida conforme al parecer de Dios, es rodearnos de personas que busquen lo mismo. Sin embargo, si yo te pregunto y apelo a tu honestidad y a que respondas en tu intimidad, ¿cuáles son tus vínculos más estrechos? Es muy probable que gran parte de los oyentes de este mensaje tengan como vínculo estrecho, como personas de confianza, personas que no tienen una pasión clara y real por Cristo, aun aunque estén dentro de la iglesia. El desafío, a través de las características propias de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, es que te rodees de personas espirituales. ¿Por qué? El siguiente punto, verso 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros.
Bien, Daniel llegó a la casa a donde estaban con sus amigos y les transmitió el problema. Otras personas, son 3 personas más que podrían haber entrado en crisis, pero no, tenían las mismas características que Daniel. Frente a la crisis, no entraron en crisis, tenían dominio propio. Entonces, ¿qué pasó? Manifestaron interés, seguramente lo escucharon. Para que Daniel tuviese la posibilidad de tener impacto en su pedido, tendrían que haber de parte del otro lado una disposición para escuchar. Estas personas supieron sujetarse, comprendieron que en esa situación Daniel tenía la derecha, en esa situación Daniel había sido puesto a cargo. ¿Por qué? Solo el Señor lo sabe. ¿Por qué Daniel no fue Misael, Azarías o Ananías? ¿Por qué no fueron ninguno de ellos los que tuvieron esa posibilidad de orar? Bueno, en el capítulo 3 ya son ellos los personajes principales, pero en el capítulo 12 es Daniel. Es Daniel el que puesto a cargo de esa situación. Che, pero Daniel, ¿por qué vos tenés que interpretar el sueño? ¿Por qué no lo puedo interpretar yo? Imagínense que hubiera entrado a esa pelea. No, eran gente humilde, eran gente mansa, entendían que el soberano está en el cielo y nosotros somos simples instrumentos. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Hay una respuesta y una queja? No, si ustedes van al verso 19, ya hay una respuesta a una oración que está implícita. Tiene vínculos estrechos con personas espirituales. Es importantísimo que te rodees de personas espirituales, más allá que desde la perspectiva humana no sean las personas más entretenidas. No van a ser las personas más divertidas, no van a ser las personas más populares, pero la verdad es que esas son las personas que van a poder guiarte al Señor. Verso 18, pidiesen misericordia, ya lo leímos. Frente a la crisis, un hijo de Dios, ¿saben qué hace? No entra en crisis, ora. Acude al soberano, acude al eterno. Ora y pide para que el Señor dé una respuesta. Conociendo el problema y conociendo la raíz del problema, sabe qué pedirle a su Señor, sabe cómo acercarse a su Padre, sabe cómo acercarse en intimidad al Padre y pedirle: Padre, ayúdame en esto puntual. Y el pedido era puntual: necesito el sueño y la interpretación. Pero fue puntual porque Daniel no entró en la locura de la crisis. Otra cosa que vemos en el texto 18 y otra característica, además de que frente a la crisis ora, es confianza en las promesas de Dios. Confianza en las promesas de Dios. Para la época en la que Daniel vivió, ya había muchos de los salmos escritos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Claro, el Salmo 23, cántico escrito por David, era conocido por Daniel. En su corta infancia en Israel seguramente lo había cantado en Judá, en el reino del sur. Él conocía las promesas de Dios, sabía que Dios estaba con los suyos. Consciente de que quizá el Señor no determinase que era correcto darle la interpretación y posiblemente sujeto a que la muerte llegase, pero él sabía que Dios estaba presente para él. Y otra cosa muy importante, conocimiento escritural. Hermanos, ¿hay algún antecedente? Los invito a que investiguen. ¿Hay algún antecedente en la vida de Daniel, hasta Daniel capítulo 2, hasta la etapa esa, en la que Daniel hubiese interpretado sueños? Si uno va a la historia de José llega a interpretar el sueño del faraón porque había un antecedente. Ya había interpretado los sueños de estas personitas en la cárcel. Y ya había un antecedente. Él ya sabía de que había tenido sueños muy particulares que habían hecho de que sus hermanos se enojaran mucho con él. ¿Hay algún antecedente en la historia de Daniel? No. Vamos a la época, vamos al contexto. Ningún antecedente. Ni siquiera los profetas contemporáneos, por lo menos al tiempo en el que Daniel es secuestrado, llevado de su lugar, que estamos hablando de Jeremías, Isaías, Ezequiel, ninguno de ellos eran personas que hacían interpretación de sueños. Lo que Daniel estaba pidiendo estaba simplemente basado en la Escritura. ¿Dónde está la historia de José que yo acabo de citar? Está en el Génesis. ¿Dónde está el Génesis? En lo que nosotros entendemos o llamamos Pentateuco, Daniel, judío, lo llamaba la Torá. Bueno, Daniel tenía la Torá, conocimiento de la Torá, y sabía que en algún momento de la historia de la humanidad Dios le había dado la interpretación de un sueño, o de varios en este caso, a un personaje, a un hombre fiel. Daniel era un hombre fiel. ¿Qué dice? Partiendo de la base de que confió en las promesas de Dios,
de que mi Dios es inmutable y es tan poderoso como lo fue en la antigüedad, y conociendo que esto sucedió alguna vez, hay un antecedente real en las Escrituras, entonces me arrodillo a pedirle al Dios del cielo que me dé esa interpretación, que repita conmigo lo que hizo una vez con José. ¿Se dan cuenta de que todo se basa en el conocimiento escritural que él tenía? Avanzamos para no robar mucho más tiempo. Verso 19-20. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Al recibir una respuesta a sus plegarias, saben que agradece y bendice a Dios. ¿Cuántas veces pedimos, pero no agradecemos? ¿Cuántas veces pedimos, pero no nos tomamos el tiempo para agradecer cuando llega la respuesta? ¿Cuántas cosas hemos presentado a Dios, que Dios ha dado la respuesta? Encima era la respuesta que anhelábamos y esperábamos, y luego no tuvimos el tiempo de respuesta, de agradecimiento, de bendición a Dios. ¿Saben a qué historia me lleva esto? Mucho tiempo después de la vida de Daniel, me lleva a la historia de los 10 leprosos. ¿Recuerdan en el Evangelio de Lucas? 10 leprosos fueron sanados. Solo uno volvió. A ver, yo entiendo. Y quiero que también nos pongamos en esa situación. ¿Bien? Porque somos muy propensos a juzgar las reacciones de las personas cuando en realidad nosotros somos iguales o peores. Pero pensemos en esa situación. La lepra, ya de por sí, aún hoy que tiene cura, una cura que lleva 1 o 2 años, aún hoy es terrible, es desagradable, es totalmente alejado de lo que cualquier persona desearía para su vida. Y en esa época era peor. Y además de los síntomas propios de la enfermedad y de todo el mal que generaba en la vida de uno y en el cuerpo de uno, estaba toda la cuestión social. Vos te convertías en un paria, te convertías en una basura, en escoria, que debía ir gritando por la calle que eras una basura para que nadie se te acercase. Claro, cuando se ven curados, su reacción natural es ir corriendo para contar a todos lo que había sucedido y contar en el sacerdote para que se pudiera entender de que ya no eran basura. La verdad que si yo me pongo a ver de esa perspectiva, y sí, quizá todos hubiéramos reaccionado así, pero el corazón de un siervo de Dios, ¿saben qué hace? Primero agradece. Luego sí, el samaritano se habrá tomado su tiempo para seguir todas las cosas que la ley demandaba, pero el samaritano, el único de los 10 leprosos que volvió, se tomó un tiempo de agradecer y bendecir al Dios de los cielos, en ese caso a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Versos 26, 27 y 28. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llama al Belsasar: ¿podrás tú darme la respuesta a lo que yo consulto? Verso 27. Daniel responde: no. No, para, ¿cómo es esto? A ver, Daniel, vos me dijiste que te dé tiempo para darme la solución al problema. Vengo y te pregunto si tenés la solución, me decís que vos no me lo podés dar. Sí, efectivamente, Daniel comienza diciendo de que él no podía dar. ¿Saben por qué? Porque Daniel no confía en sus capacidades, sino en las de Dios. Primero, Daniel se quita del medio. ¿Saben qué hace? Dice: Dios, rey, vos me ves a mí como la solución. Yo quiero que no me veas. Yo no soy el que te traigo la solución. Hay un Dios en los cielos que Él conoce el corazón de los hombres. Él conoce la mente de los hombres. Él puede darte la respuesta. Él me la dio a mí, no yo a vos. ¿Se dan cuenta? Él se quita del medio. Él da la gloria a Dios porque su confianza está basada en el poder de Dios. Luego sigue la historia, él da la interpretación. No vamos a enfocarnos en esto que es profético y que es precioso para estudiar, pero vamos al verso 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Bien, aquellos que estudian perfiles de personas, que estudian psicología y que estudian cualquier tema o materia similar, se van a dar cuenta que un narcisista como Nabucodonosor, Narciso no fue un personaje contemporáneo de él, pero hoy sabemos lo que es el narcisismo. Un narcisista, como lo fue Nabucodonosor, una persona que se amaba él mismo, que se autoproclamaba Dios y que se tenía a él como lo más grande en la creación, que él hable de alguien superior a él mismo, ya es un logro enorme. ¿Saben qué hace? Que
¿O cuál es el resultado de una vida con las características como las que resaltamos? Hasta los incrédulos van a dar gloria a Dios. Ni hablar de aquellos que están alrededor tuyo, ni hablar de aquellos que son hijos de Dios, pero hasta los incrédulos van a dar gloria a Dios. Luego simplemente resaltar una característica más que se salte, que es posterior al resultado. Bueno, verso 48, Daniel es engrandecido por el rey, pero el verso 49, Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre el negocio de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, sus 3 amigos. Bueno, Daniel supo reconocer 3 cosas. Primero, Daniel sabía de que él era amigo y como amigo ha de mostrarse amigo. ¿Recuerdan el texto de Proverbios? El que es amigo ha de mostrarse amigo. Bueno, Proverbios ya estaba escrito para la época de Daniel. Era uno de los textos que ya Daniel podía haber leído en su infancia y seguramente luego habrá accedido. Así como en el 9 lo encontramos leyendo la profecía de Jeremías, tranquilamente Daniel conocía de que un amigo ha de mostrarse amigo. Segundo, sus amigos no estuvieron quietos. Daniel supo de que él no trabajó solo. Hubo una intercesión comunitaria, la importancia de la oración en comunidad. Hubo una intercesión comunitaria. Sus amigos no estuvieron quietos, estuvieron orando, estuvieron pidiendo. Y por último, no serviría de nada continuar la vida sin esos pilares a su lado, sin sus amistades espirituales. Es importantísimo comprender esto. La vida cristiana solo no tiene sentido, no tiene propósito. Repasamos, solamente para terminar. Un hijo de Dios tiene dominio propio, tiene interés y predisposición para escuchar, conoce su lugar y sabe sujetarse, tiene vínculos estrechos con personas espirituales, frente a la crisis ora, tiene confianza en las promesas de Dios, conocimiento escritural, al recibir la respuesta a sus plegarias agradece y bendice a Dios, no confía en sus capacidades sino en el poder de Dios. Como resultado, hasta los incrédulos dan gloria a Dios. Y por último, es fiel a sus amistades, comparte los beneficios obtenidos, es amigo y se muestra amigo. Y simplemente finalizo haciéndoles una alusión a algo porque estamos en el tiempo de oración. ¿Daniel oraba solamente en los tiempos de crisis? Daniel capítulo 6, verso 10 nos enseña que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel no solamente oraba en tiempos de crisis. Daniel sabía que la oración era la herramienta que él podía usar para acceder al Padre porque era la herramienta que él usaba a diario. Dice R.C. Sproul acerca de la oración. La oración suscita y cultiva la obediencia, poniendo al corazón en la adecuada disposición mental para desear la obediencia. Te encontrás con fallas para con Dios, te encontrás que te cuesta seguirle, orar. La oración predispone tu corazón. Charles Spurgeon, hablando de las señales de una nueva vida, una de las señales de una nueva vida, y valga la redundancia, es que hay un cambio de vida. Debe ser distinto a lo que eras antes. Te desafío a que evalúes si estas características se encuentran en vos y si no, a que con tiempo de oración dedicado a tu Dios puedas pedirle a Él que Él cambie tu vida.